¿Qué pasaría si te dijera que tus títulos universitarios ya no importan? Y lo que realmente va a marcar tu éxito profesional son habilidades que el sistema educativo nunca te enseñó. En este episodio platicamos con Borja Castelar, exdirector de LinkedIn Latinoamérica, autor y formador oficial de LinkedIn Learning. Hablamos de la inteligencia artificial, del nuevo rol de los líderes y profesores y de cómo aprender con IA sin necesidad de tener equipo. También hablamos del valor que tiene hoy tu historia, tu voz y sobre todo tu marca personal si eres emprendedor o creador de contenido. Si alguna vez sentiste que el sistema educativo no te preparó para la vida real, este episodio es para ti. Antes de comenzar con este episodio de Titanes, quiero hacer una pausa muy breve para contarte un poco lo que sucedió detrás de cámaras. Como sabes, estos episodios fueron grabados completamente en vivo y como en la vida real y en producciones reales que nos ha tocado participar, están sujetas a que existan errores. Uno de estos errores lamentablemente sucedió en este episodio, por lo cual perdimos una de las tomas en la que participo yo. Afortunadamente, hoy en día tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos permiten dar alguna solución posible, con lo que en este episodio en particular logramos crear y replicar un avatar con inteligencia artificial. Es un ejercicio que intentamos que sucediera de la mejor manera posible y que también tratamos conectarlo con lo que hemos venido hablando durante todos estos episodios. Quiero aprovechar también este espacio para platicarte sobre un dato que el equipo que está detrás de este proyecto me hizo saber. Y es que me comentó que más del 90% de las personas que ven o que consumen este contenido no están suscritas al canal. Me puse a investigar y tratar de descubrir por qué pudiera darse este caso y me di cuenta que muchas personas simplemente no saben que no están suscritas. Por eso, ahorita quiero pedirte un favor muy rápido y es que revises y verifiques si es que estás suscrito al canal. Es completamente gratis, no te cuesta nada y con un solo clic puedes ayudarnos a seguir creciendo a mí y al equipo este proyecto. Y ahora sí te dejo con este episodio. Bienvenidos aquí a Titanes Podcast. El día de hoy nos encontramos y seguimos en Monterrey. Gracias a Monterrey por hacer este podcast posible y también agradecer rápidamente a nuestros patrocinadores, Sega Diseño y Exhibición, que nos ayudó con todo esto que ves aquí de este montaje. El día de hoy nos encontramos con Borja Castelar, autor, emprendedor y exdirector de LinkedIn Latinoamérica. Borja, un gustazo, qué bueno que te diste la oportunidad de estar aquí en este espacio. Gracias a vosotros por la invitación, es un gusto estar aquí. Oye, Borja, pues un recorrido bien interesante desde la parte de del mundo de startups, si pudiéramos ver como LinkedIn, una plataforma, red social que inició también en sus momentos de épocas de Facebook con un concepto diferente a lo que hoy en día se refleja y posteriormente autor también de libros y catedrático en estos cursos digitales que hoy en día estás impartiendo. Exacto. De todo eso que has hecho, ¿qué es lo más emocionante que te ha pasado? Pues lo más emocionante que me ha pasado realmente es poder dedicarme 90% a dar conferencias. Realmente es algo que nunca imaginé que podría hacer, pero el poder comunicar ideas en frente de audiencias por toda Latinoamérica es un sueño, realmente. Siempre digo que mi trabajo es un sueño poder tener eso, porque a mí lo que me inspira es inspirar a otros a través de las ideas, ¿no? Y lo puedo hacer a través de mis conferencias y también a través de LinkedIn Learning, que es una plataforma que aprovecho para recomendar muchísimo, que es una plataforma de aprendizaje online buenísima. Y tengo la capacidad pues, de comunicar, de enseñar, ¿no? De capacitar tanto mis conferencias y cursos como en LinkedIn Learning. Entonces, el poder dedicarme a la educación 100% es lo más increíble. Oye, ¿y cómo es que llegaste a esa vocación desde pequeño? ¿Ya era algo que ya tenías? Claro. ¿O es algo que fuiste desarrollando? Pues yo creo, toda mi carrera viene de ventas. Entonces creo que muchas habilidades de ventas son transferibles, de comunicación, de persuasión, que luego fueron transferibles para mi carrera como conferencista también. Entonces, como siempre trabajé en ventas, fue una transición muy fácil, la que me sentí muy, muy a gusto. Fue una transición natural, porque como director de LinkedIn para Latinoamérica, me pusieron como portavoz de LinkedIn para todos los medios de comunicación de Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, no sé, Televisa quería hablar sobre el futuro del trabajo, hablaba con el director de LinkedIn, que yo era el portavoz. Entonces me dio mucha visibilidad y ahí empezaron muchas demandas por conferencias, por cursos, todo empezó ahí. Y luego fue una cosa que como naturalmente, nunca pensé dedicarme a esto, pero fue el destino que me llevó poco a poco para eso. Oye, qué curioso, porque por ejemplo las ventas pues siguen estando muy estigmatizadas, claro, en temas del rol o la profesión.
Total. ¿Cuáles crees que son las habilidades que te dieron las ventas precisamente para lo que hoy en día te dedicas? Total. No, yo siempre digo, y sobre todo en el mundo emprendedor, que lo más importante son las habilidades de ventas. Es lo más importante. He visto un montón de founders, de directores que tienen ideas geniales, pero si no ejecutan y no saben vender el producto o la idea, de nada sirve. Y siempre digo que es la mejor academia para aprender ventas. Todo el mundo debería pasar por ventas. Siempre estamos persuadiendo y convenciendo en algo, en una idea, en nuestro producto, en nosotros como candidatos en un proceso de reclutamiento. Entonces, realmente lo que aprendes en esa parte, en ese departamento es espectacular. Ya digo, aprendes comunicación, que es lo más importante. Al final, siempre digo que quien triunfa no es el que más sabe, es el que mejor comunica. Y esto se aplica a todo. Como emprendedor, si tú eres un 10 técnicamente, al nivel de producto, pero eres un 3 en comunicación y en ventas, tu empresa va a ser percibida como un 3. Entonces, realmente, ese tipo de habilidades son esenciales porque al final las empresas se crean para vender. Es tan simple como eso. Y si no tienes habilidades de ventas, vas directo al fracaso. Oye, ¿y cómo uno puede desarrollar esas habilidades? Porque, por ejemplo, no es algo que todavía nos enseñen en las escuelas, más allá de, recuerdo estas exposiciones que te hacía el profesor donde te daba a dar una lectura sobre una clase, pero tú lo tomabas de la mano de, oye, me va a exponer a que dé un tema y demás. Entonces, ¿cómo llegaste a desarrollar estas habilidades? Claro, esas habilidades, y de hecho mi último libro se llama Power Skills. Este tipo de habilidades son power skills, son habilidades blandas, que lo habrás escuchado como habilidades sociales, blandas. Odio el término blandas porque parece como que son blanditas, ¿no? Sí, que no son relevantes. Parece que no son relevantes llamar habilidades blandas, ¿no? Es interesante que el término habilidad blanda viene del inglés soft skills. Que soft también pareciera soft, que claro, son suaves. Exacto. Y ese término es muy interesante, viene del ejército de Estados Unidos en los años 60, que diferenciaba entre hard skills y soft skills. Hard, que era llevar tanques, armamento. Por eso lo llamaban de hard. Lo musculoso, ¿no? Lo del hecho cargar. Exacto, por eso lo llamaban de hard. Y de repente vieron que algunos tenientes o generales tenían habilidades de comunicación increíbles y de liderazgo. Y dijeron, bueno, como no son habilidades duras, hard, son soft. Y hoy en día arrastramos todavía ese término, que no hace justicia. Y como dices tú, en el sistema educativo no nos enseñan habilidades blandas, power skills. No nos enseñan, simplemente no existen. Es como, digo, no nos enseñan, aunque las desarrollamos bien o mal, de manera subconsciente o inconsciente. O con práctica. Con práctica y demás, ¿no? Oye, regresando a esto que decías de el término mal aplicado, ¿cómo crees que debería ser un término correcto? Un término correcto para llamar a estas habilidades blandas, suaves. Power skills. Es el término que, de hecho... Y que para mí, sinceramente, dominar estas habilidades blandas o suaves, entre comillas, son mucho más difícil que a lo mejor desarrollar una capacidad totalmente de retención, de memoria. Totalmente. De hecho, ¿qué está ocurriendo? En el viejo paradigma laboral, las empresas contrataban principalmente por habilidades técnicas, todo el tiempo. Por ejemplo, contrato a ese programador increíble, súper técnico, pero luego es una persona tóxica, que no tiene habilidades blandas, y la acaban echando. ¿Qué están haciendo las empresas? Contratando por habilidades blandas principalmente y ya aprenderá la parte técnica. Claro, porque lo técnico siempre se puede aprender por cursos o se puede capacitar inclusive. Claro, comunicación, empatía, creatividad, eso es mucho más difícil de mejorar que muchas habilidades técnicas de los trabajos. Y menos hoy en día con la inteligencia artificial. Al final la parte técnica de los trabajos se vuelve cada vez menos importante con la inteligencia artificial. Y la parte humana y de habilidades humanas y de power skills se vuelve mucho más importante. Oye, ¿y qué más están buscando las empresas? Porque es bien interesante este punto que traes de, pareciera que ahora con las habilidades duras, pues tienes estos agentes que te pueden ayudar con inteligencia artificial y demás. Hoy en día, por ejemplo, las empresas son conscientes de esto y cómo proponen ahora estas ofertas laborales. Claro, pues están viendo otro tipo de habilidades. Se está empezando a valorar dentro de las power skills, dentro de las habilidades blandas, pensamiento crítico. Se está empezando a evaluar más que nunca creatividad, pero creatividad pura que el ser humano tiene increíble, comunicación, persuasión. Todas estas habilidades se han vuelto muchísimo más demandadas por las empresas porque al final es lo que no va a ser automatizado. Entonces, y aparte son duraderas en el tiempo. Tú lo que aprendas, no sé, cualquier power skill, comunicación, tú lo que aprendas sobre comunicación, te garantizo que en 5 años sigue vigente. Tú lo que aprendas sobre cualquier otra habilidad técnica, no sé, marketing, por ejemplo, en un año a lo mejor no te sirve ya de absolutamente nada. Entonces son mucho más duraderas en el tiempo y transversales. Tú lo que aprendas sobre liderazgo se aplica a todas las industrias y a todo tipo de empresas. Oye, ¿y en el mercado qué has visto, por ejemplo, de herramientas para evaluar este tipo de habilidades de power skills? Porque, digo, las duras es
quizá un poco más sencillo Mucho porque más sencillo. es un tema técnico, ¿no? Mucho más Entonces, sencillo. oye, prepárame un código. Oye, este test matemático como Aquí para evaluar. tienes. ¿Qué es lo que hemos hecho toda la vida? Claro, En la escuela son puras las habilidades técnicas, haces un examen, tienes una nota de 0 a 10, se acabó. Claro, es mucho más complejo. Están surgiendo ahora empresas que están desarrollando softwares para analizar Power Skills. Pero es un gran desafío, porque analizar Power Skills es mucho más complicado. Es Porque mucho más subjetivo. es más subjetivo, ¿no? Entonces, Exacto. ¿qué elementos, además de esos tests y demás, por ejemplo, está el famoso psicométrico, que era, Claro. esta es una herramienta precisamente como para evaluar un poco tu psico y tus emociones y tu capacidad de resiliencia y demás, pero ¿qué otras herramientas? Que también Claro. se ha vuelto un poco obsoleto, porque no te da todo el panorama y también se puede un poco malinterpretar algunos de los datos que arroja. Totalmente. A ver, lo que está ocurriendo mucho es que se está volviendo a hacer preguntas muy diferentes que antiguamente. Por ejemplo, para analizar Power Skills, preguntas situacionales son muy importantes. Es un cambio total, porque antes eran preguntas de cuéntame lo que has hecho en el pasado. No, ahora son preguntas situacionales. Si tú te enfrentases a esta situación, ¿qué harías? Así veo si tienes empatía, si tienes creatividad. Es decir, cada vez más los reclutadores se van a volver expertos en preguntas comportamentales y situacionales para evaluar de esa forma cómo son tus habilidades, si es una persona tóxica, si no, si sabes colaborar, si no, va a cambiar completamente la forma de entrevistar a las personas. Claro que esto, por ejemplo, me recuerda cuando tuve oportunidad de aplicar en su momento a consultorías, era muy usual el uso de casos. Claro. Que de alguna manera, pues, el hecho de que te muestren un caso precisamente hace que pues vean de qué manera puedes abordar ese problema y qué soluciones puedes traer a la mesa en base al análisis que hagas, ya sea en pensamiento crítico, en creatividad, en analítico y demás. Y que hoy en día, pues también me parece mucho más relevante este tipo de prácticas. Totalmente. Y preguntas mucho más directas. ¿Por qué debería contratarte? Tan fácil como eso. ¿Por qué debería contratarte? Siempre digo que es el fin del titulitis. Mucha gente en el mercado laboral, en el viejo paradigma, se creía que merecía tanto por haber estudiado tanto. Eso ya está muriendo. Es el valor que traes a través de tus habilidades, de tus Power Skills. ¿Por qué debería contratarte? Tienes que tener muy clara la respuesta a eso en el nuevo paradigma, porque es valor a través de tus habilidades hoy en día, no el titulitis, no tus títulos. Y eso es un cambio de paradigma gigantesco. Oye, y hablando de los títulos, ¿consideras que son relevantes para el futuro o se van a quedar obsoletos? ¿Cómo es esta dinámica? Sobre todo, digo, las universidades, ¿no? Que tanto tiempo han invertido en su marca, en su prestigio y que pareciera que, pues, a lo mejor no están encontrando quizá o adaptándose a lo que hoy en día es el mercado laboral. Porque si recordamos, las universidades se crean por una necesidad de la industria manufacturera. Claro. Exactamente, sí. Y claro, es un poco lo que ocurre al sistema educativo, no solo universidades. Todo el sistema educativo está totalmente desactualizado y roto, industrial y obsoleto, que te prepara para una realidad que ya no existe, que fue hecho para una época industrial, en el que necesitas personas obedientes y solo centrado en lo técnico. Pero eso ya no existe. Entonces, tiene que renovarse completamente. Yo creo mucho en los títulos, pero enfocado en algo ya práctico, directo al punto. No sé si creo tanto en programas de 5 años. Porque ya desde que empiezas el programa hasta que termina ya se has actualizado. Entonces tenemos que volver a la educación, es la clave siempre, pero las universidades tienen que buscar nuevas formas, programas más cortos, más directos, muy prácticos, específicos en áreas de gran demanda. Tiene que haber un gran cambio de paradigma y una conexión total entre lo que se pide hoy y lo que tenemos que aprender. Oye, y en el mercado, por ejemplo, has tenido charlas con universidades y has comentado sobre estos temas, como un poco qué es lo que tú ya has podido ver que se están también preparando, porque tampoco creo que estén echadas a la hamaca y diciendo, bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Creo que también están haciendo algo propositivo. Yo recuerdo cuando el TEC, al menos que yo soy egresado del TEC, pues cuando cambia su modelo, que también un poco ahí entre la flexibilidad y agilidad del mismo modelo, lo que permite también la Secretaría Educativa. Totalmente. Porque también es otro tema. Claro. ¿Qué has visto con ellos? Y de hecho aprovecho para decir que soy gran fan del TEC, porque sí que veo que están buscando iniciativas, programas que están lanzando. Estoy viendo que obviamente no están de brazos cruzados y están viendo opciones. He visto universidades que están pensando reducir las cargas, pues en vez de 4 años reducirlo a 3 de alguna forma, que tenga más sentido en esos 3 exprimir más las cosas y dar tiempo a estar más actualizados. Hay muchas formas, pero tienen que ponerse manos a la obra y tomar las medidas ya. Porque siento que a veces ocurre mucho de que tienen grandes iniciativas,
pues no las acaban de aplicar todavía. Dicen, bueno, esperamos 3 años, esperamos 5 años. Y lo que he visto yo de universidades es que están siendo demasiado conservadores. Vamos a esperar a ver qué hacen otras universidades antes de hacer algo. Y eso acaba retrasando todo y al final no hay tanto movimiento como debería haber. ¿Y crees que eso favorece también, por ejemplo, a estas neouniversidades que de alguna manera tienen una apuesta un poco central en eso, ¿no? Que muchas, lo que no me gusta de ello es que muchas de ellas terminan siendo como el máster, como en España, que hay muchos másters y demás. Entonces creo que, al menos de algunas propuestas de valor que veo aquí en México, mucho termina siendo eso, ¿no? Como es el máster, pero no termina siendo una propuesta de valor realmente que diga, oye, esto se va adaptando, es un long lifetime learning, value proposition. Totalmente, claro, lo que como no se están actualizando en algunas áreas, ese tipo de instituciones han visto un espacio de oportunidad gigantesco que no están aprovechando las universidades tradicionales. Y ese gap lo están aprovechando de una forma increíble. Universidades que son 100% online, que surgen debajo de las setas. Es decir, es una pena porque las universidades tienen una infraestructura para poder absorber y dar incluso hasta mejor calidad que ellas. Pero claro, por esa forma de ir un poco más lenta y conservadora, están entrando muchos players ahí y están haciendo grandes negocios ahí. No, claro, y al final, a ver, la educación, lamentablemente, al menos en México, y pudiera decir que Latinoamérica, Sí. es un negocio. No, totalmente. Y es un negocio relativamente lucrativo por el hecho del volumen de personas que existen. Totalmente. O sea, aquí en México los colegios, o sea, sobre todo la educación privada, pues hay mucha demanda y por eso hay tantos colegios, tantas propuestas. Es un negocio. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que quizá pues su sistema educativo pues tienen propuestas ya de college communities, de community Claro. college o de una infraestructura como quizá mucho más planeada, ¿no? No sé, Claro. no sé cómo te parezca, a qué podemos adaptar, porque también no se puede tropicalizar 100% y eso es entendible, pero ¿qué podemos adaptar del modelo de Estados Unidos? Que, a ver, también tiene sus carencias porque tienen un déficit en cuanto a deuda por estudiantil, por los créditos, brutal. Sí, sí. Y el coste. El costo. en Estados Unidos es absolutamente de otro nivel. No lo pondría mucho como ejemplo porque al final generas unas deudas que es totalmente absurdo también. Pero ya digo, lo que hay que hacer es, al final no deja de ser un negocio todo y hay que aceptarlo también, a no ser que haya un control estatal, que tampoco me parece que sea necesario. Lo que sí que hay que regularizar mejor las instituciones, pedir más requerimientos. En México y en muchos países creo que a veces se puede ser demasiado laxo en cuanto a cualquier institución con 4 puntos ya puede ser una institución de educativa. Quizá el Estado ahí sí que tendría que poner una serie de requerimientos más altos también, porque si no, realmente ya es un negocio, siempre ha sido un negocio, pero se vuelve ya más negocio todavía, más capitalista extremo, ¿no? Entonces yo creo que una regulación en cuanto al número de instituciones es importante para asegurar la calidad también, porque al final ya no sabes. Entonces yo creo que tenemos que ir por ese lado. Oye, y en temas de, por ejemplo, modelos de aprendizaje, que seguramente también, Sí. pues para elaborar a tu libro de futuro de trabajo y demás, en temas de modelos de aprendizaje, ¿cuál crees que funcione mejor que otros? ¿Tienes algún como punto de vista en cuanto a qué funcionaría mejor para Claro. temas educativos? Sí, a ver, yo creo mucho en experiencial, una educación experiencial y gamification también creo que son 2 elementos muy importantes para aprender. Se tiene que ir a un modelo pues más de jugar, más de experiencias, eso es súper importante. Y otro cambio que tiene que haber muy importante, y esto la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo en la educación, es que tú vas a aprender con inteligencia artificial. Es decir, tú vas a tener tu chat GPT y vas a aprender haciéndole preguntas. Oye, explícame, esto no lo he entendido, explícame mejor esto, hazme un no sé qué, hazme un juego un quiz para aprender esto. Va a ser increíble, es como tener un profesor todo el tiempo contigo. Pero luego, el examen final muchas veces va a ser oral directamente con el profesor. Porque el profesor también usará inteligencia artificial y tendrá más tiempo que nunca para poder hacer exámenes 1 a 1 y de forma oral, que es como siempre tendría que haber sido. Y cuando lo haces oral, no puedes copiar de ChatGPT, que es el miedo que hay mucho en el sistema educativo. Todo lo contrario, aprendes con él, pero luego el examen es oral. Y ahí aprendes comunicación, persuasión, oratoria. Es un win-win total. Creo que es una realidad y que pocos no quieren hacerle frente en el hecho de que, a ver, ya todos usan ChatGPT, inclusive en el trabajo, en Total. la escuela. Y yo recuerdo que anteriormente habían estas
estos sitios donde tú podías descargar tus tareas y que ya las hacía. Y ahora, a ver, ya eso se vuelve irrelevante porque ya puedes hacer tu propia tarea. Inclusive, si tú le das una muestra de tu estilo de escritura, tu tono, tu proceso analítico, el prompt que te arroje va a ser personalizado a ti. O sea, ni siquiera tienes que copiarte de otro. Totalmente. O a lo mejor ahora nos vamos a estar copiando prompts. De que, oye, pásame tu prompt para cómo hiciste esto. Claro, totalmente, es eso. El futuro es el que haga mejor preguntas, es el que tiene mejores respuestas, ¿no? Y eso es muy interesante porque el hacer buenas preguntas es una habilidad muy conectada con el pensamiento crítico. Y vamos a tener que desarrollar esa curiosidad, el saber hacer buenas preguntas. Ese tipo de habilidades van a florecer más que nunca porque van a ser los prompts los que van a dictar muchas cosas. Y el rol del profesor, por ejemplo, donde comentabas ahorita que va a tener más tiempo para prepararse y que tradicionalmente el profesor era quien escupía la información y en base a una rúbrica y demás, pero hacia dónde se tiene que transformar, así como este rol que decías de los reclutadores que cada vez son un poco, lo siento como un poco más de guías espirituales, ¿no? En el sentido de, oye, creo que sí es para ti o, ¿sabes qué? Deberías de buscar por otro lado. Totalmente. Pues mira, muy interesante esa pregunta, de hecho, porque yo creo que el profesor se va a volver cada vez más simplemente un facilitador. Va a estar ahí acompañándote, va a estar mucho para motivarte, para estar al lado tuyo y decirte, muy bien, qué bien lo has hecho aquí. Va a tener una parte de inspiración y motivación muy grande y te va a ayudar en partes muy importantes. Por ejemplo, el profesor, para mí, la labor principal debería ser ayudarte a descubrir en qué eres bueno, cuáles son tus habilidades más destacadas, cuáles son tus fortalezas. Y el profesor va a tener tiempo para esa enseñanza individual, para entender, oye, ¿en qué eres bueno? ¿En qué Raúl es bueno? Ah, pues en esto, ¿cómo podemos mejorar esto que se te da? Creo que va a tener una labor que es lo que tenía que haber sido tiempo, de incentivar, de ayudarte a encontrar tu propósito, lo que se te da bien, tus fortalezas. Que eso está bien interesante, Borja, porque eso es lo que terminamos ahorita de adultos tratando de descubrir. Porque no te lo has... Porque es que el sistema educativo tendría que dártelo. No es normal que salgas del sistema educativo sin saber en qué eres bueno. No es normal, nos hemos acostumbrado. Porque lo que dices tú, suelta todo el contenido, ¿vale? Y sobre mí. Entonces, claro, con todo lo que va a pasar, va a ser una enseñanza individual basada en lo que se me da bien y en el autoconocimiento. Es que el autoconocimiento debería ser lo principal que tendría que estar basado en el sistema educativo. Entonces, viene una hiperpersonalización en la parte educativa. Totalmente. Y basado en tus fortalezas. Claro, que anteriormente a veces, y pasaba mucho, oye, eres malo en matemáticas y te ponían sobre matemáticas a todo el tiempo a tratar de... Sociedad de las debilidades, siempre digo. Es la sociedad de las debilidades. En el colegio, ¿dónde nos regañaban? En las asignaturas que nos sacaban buenas notas. Se olvidaban a veces de lo que se nos daba muy bien. Y no nos premiaban lo que nos daban, lo que... Totalmente. No que no premiaban, pero no hacían el esfuerzo de felicitarnos. Y luego entramos en el sistema ya empresarial, en la empresa. Sucede igual. Y lo mismo. Feedback de mejora o el nombre bonito que le quieras claro, decir. claro. Feedback de áreas de desarrollo o de áreas de no sé qué. Aderezado. Aderezado total. Que es la misma cosa. Es otra vez el enfoque, en vez de decirnos, oye, qué bien se te da, en vez de tu manager decirte, oye, qué bien se te da eso, enhorabuena, ¿qué pasa si trabajamos más en esto que se te da bien? No, el enfoque siempre... Deberías mejorar en ABCD. Siempre es feedback de mejora, nunca motivacional, de decirte qué bien lo has hecho. Oye, y hablando y regresando al tema de las empresas, ¿cómo deberían adaptarse también con las nuevas generaciones, sobre todo que ya traen embebido temas de tecnología? ¿Cómo debieran adaptarse para atraer y retener? Que también hay una rotación increíble hoy en día con el tema de la generación Z, que también está muy demonizada, pero a ver, es una misma evolución, pero es porque las empresas no estaban preparados para el tipo de perfil que estaba llegando y también los puestos no estaban adaptados. O sea, tienes el mismo puesto que hace 20 años. Totalmente. Es que es un grandísimo cambio de paradigma. Yo creo que uno de los desafíos más grandes a nivel empresarial es saber liderar multigeneraciones. Lo veo constantemente en las empresas. Ese es el gran desafío, porque ahora estamos en una mezcla que hay baby boomers, generación X, millennials, los centennials. Ya están conviviendo prácticamente un montón de todos. Generaciones. Y muchos líderes son generación X y baby boomers inclusive. Ahora cada vez más millennials. Y no entienden bien. La generación Z valora cosas completamente diferentes. Y para este tipo de generaciones que están entrando, es muy importante primero dar oportunidades de aprender cosas nuevas y de crecimiento, que los líderes no están dando. Por miedos, porque no tiene por qué ser promoción vertical. Puede ser coger a la persona y cambiarle de área. Si está en finanzas, le llevamos a recursos humanos. Y si está en recursos humanos, le llevamos a ventas.
Eso es lo que hay que hacer. Que anteriormente había, bueno, todavía hay algunas empresas que tienen estos programas rotativos desde un inicio. Pero son minoría Son absoluta. Minoría absoluta. Y eso es lo que hay que, por ejemplo, incentivar eso. Y eso es muy fácil. Todas las empresas pueden hacer eso. Es que no hay coste en eso. Sí, coste puede ser de lo que tarde en aprender. En la curva de aprendizaje. En la curva de aprendizaje. Pero digo, si tienes un buen onboarding, que también eso carece mucho las empresas, no tienen un buen proceso de onboarding. Exactamente. Pero si está bien estructurado la forma de aprendizaje, el onboarding, como dices, es increíble. Con eso, hay empresas que han hecho esto y han reducido muchísimo la tasa de rotación y es un programa tan fácil de hacer. Luego, obviamente, saber reconocer, muy importante, el líder, saber lo que hablamos, de reconocer lo que se te da bien, no estar todo el tiempo lo que se te da mal, porque eso es cuando no te inspira un líder. Y hay que tener líderes mucho más comunicativos, muchos más persuasivos, porque al final muchas veces tú no te vas de la empresa, te vas de tu jefe directo. En el 80% de los casos. No porque tenga un programa de beneficios peor y ni por salario muchas veces, sino te vas porque tu jefe directo es una persona difícil en la que trabajar. Entonces las empresas tienen que invertir en formación para líderes, para tener líderes que inspiren de verdad en las organizaciones. No, claro, y que anteriormente los líderes también, conforme está la estructura empresarial, es una pirámide. Entonces, claro, el que está de gerente pasa eventualmente a ser el director del área, pero no necesariamente es la persona más capacitada. Totalmente. Porque lo que ya decíamos, no tiene las habilidades. Oye, es muy buen gerente, pero no tiene habilidades sociales, no tiene habilidades de liderazgo. Totalmente. No podemos nada más por tema de jerarquía de que, es que me toca por los años que hemos invertido, y creo que ese también es un cambio de paradigma que tiene que suceder en las organizaciones. Y eso ocurre constantemente. Organizaciones más horizontales. Exacto. En lugar de verticales. Que eso va a ocurrir. Es cuestión de tiempo que se vuelven organizaciones extremadamente horizontales, donde la toma de decisión es mucho más rápido y mucho menos jerárquico. Esto, la inteligencia artificial va a acelerar también este proceso, sin duda. Oye, Borja, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje en toda esta trayectoria al momento de analizar el futuro del talento humano, el futuro del trabajo? ¿Qué te ha parecido lo más relevante? Pues mira, que tenemos que trabajar 3 elementos para triunfar en el nuevo futuro del trabajo. Y esos 3 elementos son: el primero, habilidades humanas, lo que hemos hablado aquí, power skills. Como siempre digo, el que triunfa no es el que más sabe, es el que mejor comunica. Tenemos que invertir en habilidades sociales. Esta es la mejor inversión que podemos hacer. Es lo que nos va a asegurar el éxito profesional. Habilidades humanas, power skills. Mentalidad de eterno aprendiz. Vamos a tener que estar aprendiendo todo el tiempo. Murió el día de la marmota de hacer lo mismo durante décadas en un cubículo, como pasaron los años 80-90. Eso ya no va a existir más. Como mis padres, que se jubilaron décadas en la misma empresa. Eso ya va a dejar de existir. ¿Quiénes van a triunfar? Los que están siempre aprendiendo. En el viejo paradigma laboral, ¿qué ocurría? Había una época de tu vida que estudiabas y otra que trabajabas. Eso está desapareciendo. Vas a tener que estar estudiando todo el tiempo. Entonces, los que van a triunfar son los autodidactas y los curiosos, los que tienen esa mentalidad de eterno aprendiz. Y por último, marca personal. Esto va a ser importante. Siempre digo que la marca personal es lo único que no va a ser sustituido por la inteligencia artificial. Tu historia personal, nadie lo va a sustituir. Entonces, tenemos que tener marca personal. Cada vez más se nos va a contratar por nuestra red de contactos, por nuestra marca personal. Entonces, tenemos que trabajar esto muchísimo. Oye, por ejemplo, para alguien emprendedor o founder o alguien a lo mejor profesionista, ejecutivo, corporativo, ¿cómo puede empezar a construir su marca personal? Yo lo primero que recomendaría es empezar a echarle un buen ojo a LinkedIn. A tener un buen perfil ahí, una buena fotografía, un buen resumen y empezar a hacer contenido, por lo menos una vez por semana, sobre mi industria. ¿Qué? ¿Soy el CEO de esta empresa, de esta industria? Pues empieza a generar contenido sobre esto. Y al mismo tiempo ves conectando con las personas. Yo siempre digo que el networking empieza en eventos así, pero enseguida conecta. El LinkedIn para mantener siempre, ir creciendo tu red de contactos. Como he dicho antes, se nos va a contratar por la red de contactos. Vas aumentando tu red de contactos y vas haciendo contenido de tu industria delante de esa red que cada vez es mayor, vas a generar una autoridad y una marca personal increíble que solo te va a traer beneficios para el futuro. Excelente. Oye, y digo, no me podía ir sin hacerte esta pregunta esta tradicional pregunta de la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo para aquellos que sí saben usarla, pero ¿cuál es la realidad realmente en cuanto a esto? Yo creo que va a haber una época de disrupción muy fuerte, igual que cuando en la época industrial. Quitó muchos empleos las máquinas al principio, pero luego surgieron de repente trabajos que no podían imaginar que iban a surgir. Lo mismo va a ocurrir. Trabajos muy basados en creatividad, en pensamiento crítico, trabajos que no podemos imaginar. Siempre digo lo mismo. Es decir, no sabemos los trabajos dentro de 20 o 30 años. Es imposible. Hay mucha gente, el otro día estuve en una conferencia que decían, estos son los trabajos del futuro. Mentira, nadie lo sabe. Es como si tú viajases 30 años atrás, a los años 90, ponte. No había internet. Ponte a explicar tu trabajo. Sería imposible. Primero tienes que explicar internet.
y que luego es imposible. Y la inteligencia artificial va a significar mucho más de lo que significó Internet en su momento. Sí, que digo, de las nuevas vacantes que han surgido, ¿no? Está esta que me llama mucho la atención, que es ingeniería en prompt. Exactamente. Eso, ¿quién lo iba a pensar hace Claro. 3 años? Sí, ¿quién No iba a te digo pensar más. que tenías que ser muy habilidoso y darle instrucciones a... No te tienes que ir 3 años. Tú le dices a alguien hace 3 años ingeniería prompt y no sabe lo que es un prompt. Entonces, todo cambia a una velocidad que es muy difícil. Pero para mí, el ticket para garantizarte el futuro es mentalidad de eterno aprendiz, power skills y marca personal. Excelente. Borja, ¿algún consejo para los emprendedores? Digo, ya hemos hablado de mucho, pero ¿algún libro, además de los tuyos, que nos quieras recomendar o algún consejo también que le quieras dejar aquí a la audiencia? Pues además de mi último libro, Power Skills, que recomiendo mucho para emprendedores, hay varios libros que recomiendo mucho. Por ejemplo, el de Influir Personas, de Dale Carnegie, es un clásico que todo emprendedor debería tener, de cómo hacer amigos, influir. Odio el título, no me gusta nada el de cómo ganar amigos e influir en las personas, pero es un libro que absolutamente todo emprendedor debería tener porque entran las habilidades sociales, en los Power Skills también. Y eso es lo más importante para un emprendedor, saber vender, saber comunicar, ser creativo, pensamiento crítico. Esas son las habilidades que hacen a un buen emprendedor. Entonces, ese libro sería uno que recomendaría. También recomendaría Challenging Seller, que es muy de ventas, pero es de cómo hacer buenas preguntas. Porque para mí es la clave, es hacer buenas... ChatGPT ya está mostrando que la calidad de tus respuestas depende de la calidad de tus preguntas. Y en tema de comunicación y ventas, siempre digo que la diferencia entre un buen vendedor y un buen empresario y uno normal es el arte de hacer buenas preguntas. Y esto es la habilidad definitiva de hoy en día. Sí, justamente, yo siempre digo que la calidad de tus preguntas, inclusive, viene influido por la calidad del contenido que consumes. O sea, Totalmente. si consumes muy buen contenido o si constantemente estás actualizado, vas a poder hacer mejores preguntas y, por lo tanto, obtener mejores respuestas y resultados. 100%. Oye, Borja, ¿cómo te ha parecido en Monterrey? ¿Qué te ha parecido la experiencia? Me encanta. ¿Qué has observado? Que digas, oye, esto me parece muy relevante en las próximas décadas, próximo futuro. Pues mira, de momento ayer estuve un poquito por aquí y la verdad me gustó mucho que se habló de algo que yo creo que obviamente es el futuro, que es el tema de los agentes. También me parece interesantísimo. Yo creo que esto va a ser una auténtica revolución. Es el comienzo. Esto para emprendedores es increíble, porque vas a tener empresas con 15 empleados que generen miles de millones de ingresos. Y eso solo es posible a través de los agentes. Entonces, el futuro es brillante para emprendedores. Va a ser mejor que lo que significó Internet, porque con la llegada de Internet, emprender se volvió más fácil que nunca. Cuando no había Internet, emprender era meterte en un préstamo enorme para tener una tienda con bienes físicos. Era súper arriesgado. ¿Internet qué hizo? Que emprender sea más fácil que nunca. Y ahora la inteligencia artificial va a hacer que todavía sea más fácil que nunca. Y en algunas charlas aquí se demuestra cómo el futuro es del emprendedor, porque combina habilidades sociales con estrategia, que es insustituible, y con creatividad. Todo lo contrario, van a florecer los emprendedores. Es bien interesante esto último que dices de que las empresas del futuro van a ser empresas compactas con 10, 12 empleados y muchos, yo pienso, enfocados en temas de la atención hacia clientes, en temas de cómo mejorar la experiencia, en temas de cómo hacer mejor producto, más allá de la parte operativa, que a veces la parte operativa es lo que infla a las empresas. Totalmente, exactamente. Y va a ser muy enfocado en lo que siempre ha tenido que ser lo más importante, el cliente y la estrategia. Excelente. Pues Borja, pues muchas gracias por gracias. darnos el espacio, Ha sido un este gustazo. tiempo, y esperamos que no sea la última ocasión que charlemos. Estoy seguro que no. Muchas gracias, querido. Pues gracias a toda la audiencia que está por allá. Nos vemos en el siguiente episodio de Titanes Podcast.